Buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas a esta clase magistral que se está transmitiendo por Facebook, el live de Academia Debate Sociedad junto a Seudla Derecho, de quien tengo el gusto de ser el vicepresidente. Me presento, mi nombre es Fabio de la Cadena Ortiz y estaré como moderador en este evento el día de hoy. Quiero comentarles que tenemos a un invitado, a una gran profesional como lo es la doctora Mercedes Caicedo, actual magistrada de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, quien nos hablará de la motivación en materia penal. Les invitamos a poner sus preguntas en el chat de live para ir leyendo de conformidad al desarrollo de esta clase. Quiero dar la palabra ahora al magíster Luis Alejandro Vázquez Reina en calidad de director de Academia Debate y Sociedad antes de empezar con el evento. Tiene la palabra. Saludos, Fabio. Saludos, doctora. Bienvenida aquí a la Academia de Debate y Sociedad. En este momento vamos a realizar una clase magistral sobre la motivación en materia penal. Es un gusto tenerle en este espacio académico. Creo que tenemos que contribuir al país a través de diferentes medios y aprovechar la tecnología para poder estar cerca de la juventud, cerca de los nuevos profesionales y cerca de los profesionales que necesitan especializarse, porque no solo queda haberse graduado de abogado y ahí quedó, sino es importante hacer una profundización de los conocimientos, crecer y aportar al país. Hoy más que nunca es un desafío desde la academia y por eso el nombre de mi proyecto, que justo tenemos como colaborador también a Fabio de la Cadena, que también hace doble colaboración porque aparte de eso es vicepresidente de ASEUDLA Derecho, entonces siempre está presto a los eventos académicos y tengo el gusto de tenerlo aquí. Entonces, en este sentido, doctora, bienvenida. Saludos a todos quienes nos ven en esta noche. Disfruten y que sea de mejor provecho la clase magistral porque necesitamos contribuir a estos temas académicos esenciales en el diario vivir. Muchas gracias. Bueno, en este momento quiero presentar a la doctora Mercedes Caicedo, permitiéndome leer un resumen de su currículum. Abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas por la Universidad de Guayaquil, máster en cultura jurídica por la Universidad de Girona, España, doctorado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, funcionaria judicial desde el año 2009, jueza del Juzgado Tercero de lo Penal de Bolívar, jueza multicompetente de la Unidad Judicial con sede en el Cantón San Miguel de Bolívar, jueza de Tribunal de Garantías Penales de Provincia de Los Ríos, docente de pregrado y posgrado, presidenta del capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos, conjueza y actualmente jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. A continuación empezará nuestra invitada con la temática de esta noche. Esperamos que disfruten y sepan participar de manera activa a través de nuestro live de esta noche. Continúe, doctora, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches a ustedes, querido Luis y querido Fabio. Para mí es un placer, pero sobre todo un honor participar el día de hoy de esta clase magistral con Academia, Debate y Sociedad. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la motivación en materia penal, pero la vamos a abordar desde varias aristas, desde el ámbito doctrinario, vamos a abordarla desde lo que corresponde a las determinaciones de la Constitución de la República del Ecuador y también bajo los parámetros pues de las sentencias de la Corte Constitucional y finalmente pues conforme lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hablamos de la motivación como garantía de protección judicial, pues que implica que se pueda recurrir de los fallos, ellos sí, siempre y cuando exista una sentencia debidamente motivada que resuelva los puntos controvertidos o puestos a conocimiento del juzgador. Y bueno, ustedes se preguntarán entonces y dirán, bueno, que la motivación de una decisión judicial, en este caso una decisión judicial que tiene que ver en ámbito o de naturaleza penal, debe ser siempre motivada o vamos a considerarla como que siempre ha sido motivada. Bueno, ¿y por qué nosotros colegimos aquello? Pues porque siempre buscamos las razones de los por qué de las decisiones como tal. Sin embargo, ello no ha sido así siempre. La mayoría pensamos que la obligatoriedad de la motivación ha sido llevada siempre a lo largo de la historia.
Sin embargo, ello no ha sido así. No existe una determinación clara desde cuándo se pudo motivar las decisiones judiciales. Lo que sí es claro es que pese a que se debería haber motivado las decisiones judiciales en la antigüedad, ello no ocurrió a diferencia de lo que corresponde a la sentencia que actualmente conocemos. Y es que, obviamente, pues en este derecho romano, lo que se vincula o lo que se emitía, pues era una decisión que se había puesto en conocimiento de quien estaba, pero no bajo los parámetros actuales en donde pues se debe cumplir con ciertos principios, ciertas normativas y dar una determinación del hecho por el cual el juzgador está resolviendo. Y es que es realmente pues con la búsqueda de esa unidad de las decisiones para cerrar la arbitrariedad de los juzgadores, para cerrar la predisposición del juzgador respecto a una parte o no, que se empieza ya a lo largo de la historia a hacer énfasis de cuándo se debe decidir de tal forma y por qué se debe resolver de esta manera. Pero sobre todo de por qué del el porqué de la decisión como tal. Esto es basado pues en las razones por las cuales el juzgador considera que la decisión debe tomarse de la forma en la que finalmente se toma, es decir, haciendo relación primeramente a los por qué para llegar finalmente a la decisión. Y vamos a ver, pues, que en el desarrollo de la historia nosotros podemos observar, pues, que si bien es cierto, estas determinaciones de las razones por las que el juez resuelva, consideradas como motivación, estaban dadas, no es menos cierto que no estaban determinadas en ámbito constitucional como tal. Es decir, no estaban determinadas constitucionalmente, sino más bien quedaban a la discreción de los jueces o también quedaban a la discreción de las determinaciones que los jueces superiores que realizaban los fallos en este derecho a recurrir determinaban como lo que debía contener una decisión judicial. Sin embargo, no era un imperativo constitucional como tal. Y en el ámbito ecuatoriano, pues ya vemos que estas decisiones se empiezan a determinar ya como una garantía de motivación, como una garantía, como una norma del debido proceso, y se determina pues que las decisiones deben estar motivadas. Ante ello, nos va a surgir la pregunta de, ¿el juez tiene esta obligación de motivar los fallos actualmente? Y la respuesta será sí. Actualmente, el juez tiene la obligación de motivar los fallos conforme a la normativa o la determinación constitucional, que finalmente se traslada al ámbito normativo interno que corresponde a la especialidad en donde estamos fallando y en el caso ecuatoriano, pues por ejemplo, a la norma penal, ¿cierto? Ahora, esta obligación nace, sí, si bien es cierto, de aquella determinación del deber jurídico de los juzgadores de motivar los fallos. Es decir, nosotros entenderíamos que todos los juzgadores que están actuando con responsabilidad de su función entiende que su obligación de motivar va más allá de la determinación constitucional o de la determinación normativa o de lo que los fallos de la Corte Constitucional o de la Corte Interamericana advierten, sino más bien es una obligación intrínseca de la función moral de quien está en cumplimiento de su función como juez, y más aún cuando se trata de un juez garantista, como el juez de garantías penales. Pero ello pues no siempre es así, tanto más que aunque la determinación constitucional y la determinación normativa nos dice que debe de motivarse la resolución, se debe explicar las razones de la decisión, se debe determinar un antecedente de hecho vinculado a derecho con la pertinencia respectiva, no es menos cierto pues que ello no ocurre, ¿no? Vamos a decir que existen decisiones que no cumplen siquiera con los parámetros mínimos de suficiencia motivacional, lo que conlleva entonces a advertir que esa decisión judicial es nula y esa decisión judicial no podría garantizar el derecho de la persona vinculada al proceso de recurrir del fallo o de entender más que todo del porqué de la decisión judicial. Y es que si nos ponemos del lado de diferente al determinado por la Constitución y la norma, y ya nos ponemos como seres comunes, advertimos que
nosotros necesitamos que se nos advierta del por qué se tomó una decisión judicial de tal o cual manera. Y es específicamente entonces desde este punto de vista que parte el deber jurídico de motivar los fallos. Y entre ellos, pues los autos y las sentencias. Ahora, obviamente, pues una de las aspiraciones del Estado constitucional de derechos es guiar al poder público y en este caso al Poder Judicial, a que la administración de justicia sea ceñida de razones y en relación a las determinaciones constitucionales y normativas. Y entonces, pues, bajo esa premisa, consideramos que la motivación de las resoluciones judiciales van a constituir siempre, ¿verdad?, una decisión que va más allá de aquella determinación constitucional, sino más bien una decisión de quien está en la atribución de juzgador, de explicarle a quien está del otro lado, a los sujetos procesales, de el porqué de aquella decisión, pero explicarle de manera pormenorizada en relación con las determinaciones normativas específicas del caso que correspondan, por ejemplo, si se trata de un auto de prisión preventiva, si se trata de un autollamamiento a juicio, si se trata de un auto de sobreseimiento o diferente es si se trata de una sentencia. Es decir, cuando se trata de una sentencia se va a cumplir con unos requisitos específicos en la norma dispuestas, por ejemplo, en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ello no debe distar jamás de ese punto de vista de obligatoriedad de aquel que está en la obligación jurídica de motivar el fallo. ¿Y por qué está la obligación jurídica de motivar el fallo? Primero porque este fallo debe ser legitimado en el pueblo, en la sociedad como tal, y esta sociedad debe entender pues que los parámetros con los que se ha dictado esta resolución son parámetros que van acorde al ordenamiento jurídico y en relación a los hechos propuestos en el caso concreto y que van a ir en relación al objeto de controversia o al objeto de la audiencia en donde se emite aquella decisión. Y por otra parte, que ese auto puede ser recurrido, tanto más que el juez que está en instancia superior va a tener que entender las razones de por qué el juez inferior ha resuelto de cual o tal forma. Y entonces advertimos pues la razón de ser de aquella determinación normativa de la motivación de los fallos y aquella determinación constitucional dispuesta en el artículo 76, número 7, literal L de la Constitución de la República. Ahora, pensamos básicamente pues que los fallos deben ser, o pensábamos anteriormente con el anterior sistema, que los fallos deben ser motivados de manera escrita o solamente de manera escrita. Pero cuando nos volcamos hacia aquel principio de oralidad, a aquel sistema acusatorio oral, advertimos que la motivación de los fallos no solamente se centra en aquella determinación escrita del porqué de la decisión, sino también que la motivación del fallo puede ser emitido de manera oral. Y esta oralidad hace que inmediatamente de evacuada la audiencia como tal, de haberse propuesto, de haberse desplazado los sujetos procesales en audiencia, de haber presentado sus posturas, de haber hecho alusión a aquellas atribuciones de de litigadores y aquella atribución pues de quien está en el uso de las funciones de juez, de poder ordenar la audiencia, de poder dirigir la audiencia, que también tenga ese don de poder explicar el porqué de su decisión. Pero ese don de poder explicar el porqué de su decisión no va a ser una explicación o un don que se va a fundamentar en una explicación que sea días posteriores a la instalación de la audiencia, sino que actualmente lo tenemos de manera inmediata. Es decir, instalamos una audiencia de formulación de cargos en donde se pide las medidas cautelares
e inmediatamente pues el juez va a resolver sobre la notificación de la inicio en la instrucción y sobre la notificación de las medidas cautelares que considere que son las pertinentes en el caso particular. Y vemos pues una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que tiene varios parámetros y en donde primeramente se va a discutir sobre vicios formales respecto de lo actuado y que el juez tenga que resolver respecto a esos vicios formales. O luego, cuando ya entremos al fondo, pues decidir si se le emite el autollamamiento a juicio en contra de la persona que se encuentra, en este caso, procesada. Y más aún cuando se trata de una audiencia de juicio en donde pues las partes procesales presentan su prueba, presentan sus alegaciones, saben cuál es el objeto de la audiencia como tal, presentan sus pretensiones y finalmente el juez decide en virtud de lo que se ha presentado en audiencia y de acuerdo a la prueba evacuada. Y entonces vemos a un juez que es muy ávido en el conocimiento jurídico, que conoce claramente lo que está determinado de manera normativa, que conoce cuál es el desenvolvimiento de los sujetos procesales en la audiencia como tal, que conoce cómo se dirige una audiencia, pero un juez que también sabe emitir su decisión de manera motivada oralmente. Y es que este deber de motivar no se ciñe solo a las determinaciones de la motivación escrita en una sentencia, sino más bien a la obligación de motivar incluso de manera oral, demostrando pues que ha estado atento a lo que los sujetos procesales han solicitado, demostrando que los argumentos de las partes han sido oídas, analizadas y finalmente resueltas, puesto que se ha llegado a una conclusión y que sobre la cuestión principal se ha emitido una decisión. Actualmente entonces vemos que los jueces toman una decisión de primer nivel que muchas veces no tienen que ser reducida a escrito, como por ejemplo el auto de prisión preventiva, el auto de llamamiento a juicio, y otros en donde el juez toma una decisión que debe ser motivada de manera oral conforme a la norma. Se determina, por ejemplo, en el artículo 619 del COIP que se debe motivar oralmente la decisión a la que arribe después de la audiencia de juicio, pero también una determinación de la motivación de una sentencia conforme al artículo 622. Es decir, que el juez, aparte de aquella decisión oral que debe ser motivada y que debe cumplir con los parámetros del 619, también debe emitir una decisión por escrito, una decisión que también debe ser motivada y que debe cumplir con los parámetros del artículo 622. Pero lo más importante es que esta decisión, por ejemplo, en el caso de la sentencia emitida por los jueces de tribunales de garantías penales, no es una sentencia definitiva, sino también que es una sentencia que puede ser recurrida y que conforme a la impugnación puede ser revisada por un tribunal superior, ya sea en apelación, ya sea en casación. Y esto hace entonces que, primero, la sentencia no sea definitiva, segundo, que los jueces superiores deban revisar que la sentencia esté motivada y por ende, pues que quienes estén en uso de aquella determinación impugnatoria, como la apelación o casación, puedan endilgar que la sentencia recurrida no cumple con parámetros de motivación. Y también, por otra parte, pues que la sociedad encuentre el porqué de la decisión y el fallo sea legitimado a través de la sociedad o legitimado en el pueblo. Y con ello garantizar aquella facultad de los jueces como tal de resolver los casos puestos en controversia. Porque no es lo mismo que la norma determine que los jueces debemos fallar y que debemos fallar de manera motivada a que quien está vinculado al proceso encuentre que el fallo se encuentra debidamente motivado y que le ha dado las razones, aunque no esté de acuerdo con aquel fallo, y que le ha dado las razones del por qué se ha fallado de tal o cual forma, y además, pues que la sociedad advierta que puede que tampoco esté de acuerdo con el fallo, pero que estas son las razones por las cuales el jugador tomó aquella decisión. Y por tanto, pues entonces vamos a evidenciar pues que la decisión tiene que tener dos parámetros, una determinación de hecho que haga la descripción del caso concreto como tal, puesto en conocimiento, las pretensiones de los sujetos procesales ante aquella determinación de hecho y finalmente una determinación normativa, pero que esta relación entre hecho y derecho
y los principios y las normas aplicables al caso concreto tengan pertinencia con el hecho particular. Es decir, ante este hecho y este derecho aplicable con principios y normas, debe existir una cuestión que pueda unirlo como la gomita que une un papel con otro papel. Es decir, el hecho tiene que ser unido a través de esta gomita al derecho y a los principios para entender que la norma es pertinente. Y ello no puede pasar, esta pertinencia no puede pasar si es que el hecho no es aplicable al derecho como tal. Entonces la goma no surte el efecto que necesita surtir para hacerlo un tema un poco más didáctico, ¿no? Entonces vamos a decir que la pertinencia de la norma versus el hecho corresponderá entonces a la gomita que va a unir una hoja con la otra hoja. Sí, es claro entender que aquella determinación de que las sentencias deben de ser motivadas o que los fallos deben de ser motivados, pues lleva a tener una certeza de la decisión como tal, una certeza de que el juez es un juez imparcial y que ha resuelto en virtud de los planteamientos realizados en audiencia, que ha resuelto a través de la prueba, que ha resuelto conforme al hecho del caso concreto y que lo ha aplicado conforme a la normativa vigente para el caso concreto como tal. Y por ende, pues, entonces entenderemos que el juez no ha fallado por una cuestión totalmente apartada de aquellas determinaciones brindadas en audiencia, sino más bien que lo ha hecho en virtud de lo planteado en audiencia, de lo que corresponde a la norma, y entonces entenderemos que la motivación garantizará un juez imparcial. Pero también garantizará la seguridad jurídica, es decir, ya tendremos la seguridad de que con aquellas normas previstas, claras y concretas que se han planteado, que se han puesto sobre la mesa y que yo ya tengo claro cuál es el procedimiento a adoptarse para cada caso concreto o en el caso generales, es que el juez está fallando y no en virtud de lo que él decida. Y esto entonces reduce la arbitrariedad. Es decir, ya no, el juez no fallará conforme a lo que se le antoja, sino que o a su moral o a su pensamiento interno, sino que el juez deberá fallar conforme a lo planteado por los sujetos procesales, conforme a lo dispuesto como hechos y conforme a la normativa vigente para el caso concreto, una norma previa, una norma conocida por todos, una norma clara y prevista, más aún cuando se trata de un proceso penal. Y esto entonces lo que hace es que la sociedad acepte aquella decisión y entienda que esta decisión que se ha brindado es una decisión que se encuadra a la norma vigente por parte del Estado. Bajo esta determinación, pues tendremos entonces que, si bien es cierto, los jueces deciden conforme a aquel principio dispositivo, conforme a aquella inmediación, conforme a aquella contradicción, ¿sí? No es menos cierto que aquellos jueces, ¿verdad? No pueden descuidar de sus decisiones esta razón de ser de la decisión. Y con ello, una determinación de una sentencia, un fallo comprensible, un fallo que sea en consecuencia un fallo que se pueda entender, de un fallo razonable, de un fallo que sea coherente, pero sobre todo de un fallo que sea suficientemente motivado con los parámetros mínimos previstos en la norma para aquella motivación. Y pues entonces vamos a entender que el estilo de esta motivación, pues que actualmente llevamos, se ciñe con un tema de consideración. Es decir, el juez que emite aquel fallo considera A, B, C, D, E, F para poder emitir su decisión. Y lo importante de aquellas consideraciones es que sean coherentes y ordenadas. Ahora, sobre todas estas determinaciones que vamos a decirle en un ámbito doctrinario, ¿verdad? Sobre que los fallos se legitiman pues a través de la sociedad, que los fallos se legitiman siempre y cuando cumplan con aquellos presupuestos de una determinación de hecho y de derecho que se une por una pertinencia, de aquel fallo que es suficientemente motivado, que dé respuesta a cada uno de los argumentos de los sujetos procesales y a cada una de aquellas determinaciones exigidas por el derecho, pues existen
determinaciones o planteamientos realizados por la Corte Constitucional respecto de la motivación y que se basan básicamente en que en el Estado constitucional de derechos la legitimidad de las decisiones no depende solo de quien las toma, es decir, no depende solo de que quien está emitiendo aquella decisión sea un juez competente, sino también del por qué está emitiendo aquella decisión. Es decir, debe ceñir sus actos, si bien es cierto, a la competencia y al procedimiento establecido para poder adoptar la decisión, no es menos cierto que aquella fundamentación del porqué de aquella decisión debe estar racionalmente dispuesta, racionalmente determinada, a fin de que quien de lectura de aquel fallo pueda entender del porqué de la decisión. Ahora, también dice la Corte Constitucional, pues que la motivación, si bien es cierto, es un auto de una autoridad pública o un acto como tal de una autoridad pública, que puede ser de manera oral o de manera escrita, ¿verdad? No es menos cierto que este acto está revestido de razonamiento. ¿Y por qué está revestido de razonamiento? Porque el juez debe justificar de manera razonada la decisión como tal. Y de allí nace entonces que la decisión debe ser una decisión correcta, ¿verdad? Basada en una determinación normativa correcta y suficiente para el caso particular, es decir, la norma aplicable al caso es la correcta, es la que debía ser aplicada, y una fundamentación fáctica correcta al caso, de acuerdo a lo propuesto, de acuerdo a los principios que se determinan en la valoración, y que con ello determine una argumentación jurídica acorde, es decir, una argumentación que se ciña en hecho y en derecho. Y dentro de este parámetro vamos a decir entonces que hay una motivación que es incorrecta cuando el razonamiento del juzgador tiene errores tanto de interpretación o de aplicación de normas jurídicas. Y estos errores incluso tienen que ver o podrían ceñirse a determinaciones de valoración probatoria. Es decir, esta determinación de errores en valoración probatoria podría plantearse incluso hasta la audiencia o en la audiencia de apelación. Y esto entonces, ¿qué hace si una decisión no cumple con estos parámetros como tal? Si no es una motivación correcta, si no es una motivación mínima, pues el efecto jurídico o a la consecuencia jurídica, aquella falta de motivación de la sentencia, en general, en doctrina y conforme a la norma, determina una nulidad del acto de decisión o el acto decisional, que en este caso puede ser un auto o puede ser una sentencia. ¿Y por qué? Porque si la fundamentación en la que se basa de la determinación normativa, por ejemplo, es impertinente, entonces, ¿cómo podemos decir que el juez ha resuelto el caso puesto en su controversia de manera correcta? O sea, no vamos a poder pensar eso. Vamos a tener que decir entonces que pues, la motivación es incorrecta y en consecuencia hay una falta de motivación, ¿cierto? Porque no se ha aplicado la norma que es la norma pertinente. Ahora, esta motivación por sí sola, ¿verdad? Esa garantía de motivación de las decisiones judiciales por sí sola, no determina que pues la motivación vaya a ser correcta. Es decir, yo tengo como juez la obligación de motivar la decisión y quien está del otro lado, sujeto procesal, tiene el derecho de recibir una sentencia, un fallo debidamente motivado. Pero no quiere decir que este fallo o esta sentencia, solamente por el hecho de ser determinado de manera constitucional que debe ser motivado, vaya a estar motivado. Indiscutiblemente es necesario entonces pues que entendamos que eh, para que una decisión esté motivada, pues tiene que cumplirse con ciertos parámetros de motivación. Ahora, ¿cómo se motiva una decisión penal? Pues como parámetro general tenemos que las decisiones deben determinar las razones por las cuales se arriba a aquella conclusión.
aquella decisión, ¿verdad? Se dicta auto de llamamiento a juicio en contra de, se dicta auto de prisión preventiva en contra de, se dicta auto de sobreseimiento en contra de, sí. Ahora, o se dicta sentencia condenatoria en contra de. Ahora, la pregunta ante esto es cómo se motiva aquella resolución penal. Bueno, lo que primero tenemos que advertir es que el auto como tal debe cumplir con los parámetros normativos determinados. Si hablamos de un auto de prisión preventiva, por ejemplo, que tendríamos que cumplir con lo que dispone el artículo 534. O si hablamos de una sentencia, por ejemplo, tendríamos que cumplir con lo que determina el artículo 622. Pero, más allá de ello, pues tendríamos que decir que para que una decisión judicial se encuentre debidamente motivada, se deben enunciar aquellas normas y aquellos principios aplicables al caso y, en consecuencia, determinar cuál es la pertinencia con el antecedente de hecho propuesto. Es decir, tengo un hecho y sobre este hecho es aplicable esta norma. ¿Y por qué es aplicable esta norma? Lo que finalmente me conlleva a determinar pues que la decisión se tomó por este motivo. Es decir, tengo A, B, C y estos A, B, C deben ir en relación o en coherencia con lo que finalmente decido. No puedo decir A, B, C y finalmente decidir algo totalmente contrario a lo que dice A, B y C, porque entonces aquella decisión se podrá advertir que puede estar aparentemente motivada, pero finalmente no es una decisión que se encuentre motivada. Ahora, dentro de esta determinación de motivación de las resoluciones, volvemos a los dos parámetros anteriores, a la motivación oral y a la motivación escrita. Cuando hablamos de motivación oral, no podemos saltarnos aquellas determinaciones de el cumplimiento de los requisitos del artículo 534 o el cumplimiento de los requisitos del artículo 619, por ejemplo, de la decisión oral, o pues el cumplimiento de los requisitos determinados pues en lo que corresponde al auto de llamamiento a juicio previamente dispuestos en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal. Pero de estas determinaciones, sí, bien es cierto, se deben cumplir con las especificaciones normativas, también se deben cumplir con aquellas especificaciones constitucionales, es decir, la aplicación del hecho al caso, la aplicación del derecho al caso concreto. Ahora, cuando hablamos de resoluciones de Corte Constitucional respecto de la motivación de los fallos, había una decisión que ahora ya se ha dejado un tanto de lado, emitida el 21 de junio del 2012, son varias, pero digamos que la del 21 de junio del 2012, sobre la sentencia de la Corte Constitucional 22712 SEP, SEPCC. Y en esta sentencia, que se usó bastante tiempo, por así decirlo, hablábamos de un test de motivación. Un test de motivación que tenía relación con la razonabilidad, con la lógica y con la comprensibilidad. Y dicho test lo que buscaba era determinar si las decisiones judiciales cumplían con parámetros de ser razonables, de ser lógicas y de ser comprensibles. Y vamos a decir que en parámetros generales, pues todas nuestras decisiones deberían ser razonables, lógicas y comprensibles. Sin embargo, cuando se empezó a usar como un test, como un checklist de lo que deberían cumplir las decisiones judiciales, la Corte Constitucional advierte pues que no siempre, cuando se habla de una razonabilidad, una lógica y una comprensibilidad, vamos a hablar de una sentencia debidamente motivada, sino más bien que este test lo que hace es distorsionar el alcance de aquella garantía de motivación prevista en la norma constitucional y que obviamente pues no hace que el juez decida motivadamente de manera correcta y que aplique un parámetro mínimo de motivación, que por otro lado el juez con este test hacía prácticamente de ignorar la estructura argumentativa determinada en el artículo 76, número 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, y que, por otra parte, el test no abarcaba una fundamentación fáctica suficiente, es decir, una determinación de hecho que pueda ser aplicado para la norma escogida y con ello la pertinencia. Que el test
básicamente lo que estaba haciendo era usado como una lista de control, ¿sí? Es decir, ok, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, y paraba. No había más. Y por ende, pues el test como que no surtía los efectos necesarios. Luego, la Corte Constitucional sobre la motivación en el 2020 hace o emite una sentencia 1320-13 EP20 que nos habla sobre la motivación que corresponde ya no solamente como ese test, sino más bien como la obligación de la autoridad de fundamentar debidamente la decisión con antecedentes fácticos y con un antecedente jurídico. Pero esto no determina pues un modelo como tal, ¿verdad? Y por ende pues sí nos habla esta decisión sobre la insuficiencia de motivación cuando no se cumple con algunos criterios determinados por la propia Corte Constitucional o por la misma Constitución de la República respecto a una enunciación de normas, respecto a la enunciación de principios y la pertinencia con el hecho puesto a conocimiento. Y dos, una inexistente motivación, pues cuando no se cumple con absolutamente nada. Es decir, cuando la sentencia simplemente puede ser un copy-pega de lo que dicen los sujetos procesales sin advertir el por qué el juez termina decantándose por alguno de ellos. Y bueno, finalmente hay una sentencia que es la 1158-17 EP de la Corte Constitucional emitida en octubre del 2021 que ya nos habla sobre la vulneración de la garantía de motivación y que expresa, ¿verdad?, las razones por las que las decisiones deben de estar motivadas. Y nos dice, pues, que hay determinaciones por las que un cargo de garantía de motivación puede ser vulnerado o puede encontrarse vulnerada la garantía de motivación porque exista inexistencia en la motivación, es decir, ausencia absoluta de aquellos elementos mínimos, normas, principio y hecho, y que sean pertinentes, una insuficiente motivación cuando hablamos de un cumplimiento defectuoso de aquellos elementos mínimos, y aquella aparente motivación en que se da cuando a simple vista creemos que la sentencia se encuentra motivada y finalmente, pues uno ya revisando se da cuenta que la sentencia incurre en algunos vicios que afectan aquella suficiencia de motivación. Y estos vicios que afectan aquella suficiencia de motivación se traducen en cuatro. La incoherencia, cuando existe la contradicción entre las premisas y las conclusiones, o la conclusión y la decisión, es decir, cuando enunciamos ABC y finalmente resolvemos algo totalmente alejado a ABC, o cuando advertimos que ABC corresponde a tal enunciado y finalmente este enunciado, ABC, decimos con lo que advertimos que es inocente y finalmente decidimos que es culpable, por ejemplo, ¿no? Que es incoherente, ¿verdad? Perdón, que es incoherente en este caso particular, que es inatinente cuando el juzgador empieza a dar un montón de razones que no tienen que ver nada con el punto de discusión, es decir, estamos tratando un delito sexual y finalmente se resuelve por un delito contra la propiedad, que es incongruente cuando no da respuesta a los argumentos brindados por las partes, es decir, se habla sobre una exclusión, por ejemplo, de antijuricidad y finalmente pues no se da respuesta a aquello, eh, o por el contrario, pues cuando no se da determinación de alguna de las o no se da respuesta a las determinaciones exigidas por el derecho como tal. Y se torna incomprensible cuando la sentencia no se entiende. Es decir, yo leo, vuelvo a leer y no encuentro el porqué de la decisión porque el lenguaje adoptado se torna totalmente inteligible, inentendible, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, si una decisión judicial no es suficientemente motivada, si no se cumple con los elementos mínimos de motivación, vamos a decir que su motivación es inexistente.
Y cuando cumple defectuosamente con aquellos elementos mínimos, vamos a decir entonces que la sentencia pues tiene una motivación o la resolución insuficiente. ¿Y qué es aparentemente motivada? Pues cuando mm, advertimos pues que es incoherente, puesto que hay contradicción total entre las afirmaciones, cuando inatinente, pues cuando no da respuesta a las a las razones que se han puesto en discusión, incongruente, pues cuando no dan respuestas a los argumentos de las partes o no se aborda lo determinado por el derecho, o finalmente puede ser incomprensible. Ahora, ello, ¿qué da como consecuencia? Como consecuencia va a advertir entonces pues que aquella decisión judicial es nula y por ende cuando nosotros queremos endilgar o queremos advertir que una decisión judicial no se encuentra debidamente motivada, la pretensión en consecuencia de aquella advertencia ante el Tribunal Superior se va a ceñir siempre en la nulidad de aquella decisión. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir los autos o las sentencias? Pues debe cumplir con los requisitos previstos por la norma, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de un auto llamamiento a juicio, debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 608, por ejemplo, pero más allá de eso, ello debe de tener claro que debe existir una determinación de hecho, una determinación de derecho y una pertinencia. ¿Y cuáles son los requisitos que entonces debe cumplir una sentencia? Una sentencia debe cumplir los requisitos del artículo 622, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal. Pero esta sentencia debe ser suficientemente motivada, ¿verdad? Debe responder los parámetros mínimos de motivación que incluye pues aquella determinación de hecho, aquella determinación de derecho y su pertinencia. Debe ser coherente, debe responder los puntos puestos en discusión, debe responder los argumentos de los sujetos procesales, debe responder las determinaciones dadas por el derecho y debe ser clara, debe ser concisa, pero sobre todo debe ser entendible, ¿cierto? Ahora, ante aquella determinación de esta garantía de motivación, pues no solamente nos vamos a ceñir a aquel control constitucional o aquella determinación normativa de cuáles son los requisitos de las resoluciones, sino que también hay que ver o revisar cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la motivación. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios fallos, advierte sobre la motivación y el porqué de la importancia de que los fallos se encuentren debidamente motivados. Y la Corte dice, por ejemplo, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador en el 2007, que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada, es decir, la decisión debe ser razonada para determinar una conclusión o para llegar a una conclusión. Y luego en el caso Tristán Donoso versus Panamá, en el 2009, nos dice que este deber de motivar del que habíamos hablado anteriormente, que era un deber intrínseco de los juzgadores en su función de administrar justicia, ¿verdad? Lleva consigo la garantía de una no administración de justicia simple, sino una correcta administración de justicia. Y una correcta administración de justicia protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho así determine y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de aquella sociedad democrática. En ese mismo caso, en el caso Tristán Donoso versus Panamá, dice que la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y que las decisiones esas decisiones motivadas, dan la posibilidad de que quien se encuentre inmerso en el proceso penal, en el caso particular, proceso penal advierto, pero acá habla sobre en el proceso, pueda recurrir del fallo, ¿verdad? ¿Y esto qué implica entonces? Que le va a proporcionar la posibilidad de criticar la resolución
y lograr un nuevo examen para que el Tribunal Superior resuelva respecto de este nuevo examen. Por todo ello, la motivación ya no solamente es una motivación como aquel deber del jugador, sino como una debida garantía de un debido proceso que lo que busca es salvaguardar el acceso a justicia y la protección judicial. ¿Por qué? Porque la determinación de que la decisión sea debidamente motivada va a llevar entonces a que este fallo pueda ser recurrido por dos vías, porque conozco del porqué de la decisión y puedo recurrir de ella advirtiendo pues que esta decisión ha sido tomada de manera incorrecta, o en su defecto porque advierto pues que aquella decisión no cumplió con aquel deber de motivación y por ende que se debe anular y emitir una nueva decisión que sí cumpla con ello. En el caso Etcher y otros versus Brasil, en el 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los órganos internos, ¿verdad? Van a tomar decisiones y estas decisiones que toman los órganos internos de los estados afectan derechos. Por ende, estos derechos, al ser afectados, lo mínimo que pueden o lo mínimo que necesitan para ser afectados es que la decisión se encuentre motivada y fundamentada. Porque una decisión que restrinja derechos sin ser fundamentada y motivada es una decisión arbitraria. Y entonces da la obligación de quien está ejerciendo estos agentes estatales que ejercen el poder estatal, por ejemplo, administrando justicia, de argumentar de manera racional, ¿verdad? Haciendo referencia a las alegaciones de los sujetos procesales, el por qué sí la acepto y el por qué no, y por qué acepto cierto acervo probatorio que ha sido aportado en los autos. Y por ende, entonces, la conclusión es que el deber de motivar exige una respuesta, no cualquier respuesta, sino una respuesta detallada de los argumentos y las peticiones realizadas por sujetos procesales y que finalmente den la respuesta del porqué de la decisión. Y luego, en el caso Chocrón versus Venezuela, allá por el año 2011, la Corte dice que la argumentación del fallo debe determinar cuáles fueron los hechos que se consideran, los motivos y las normas en que basó aquella autoridad que emite la decisión para tomar esta decisión. Y por ende, la consecuencia de fundamentar debidamente el fallo es que va a extinguir cualquier indicio de arbitrariedad. Es decir, que no se puede determinar por allí que el fallo fue arbitrario porque el fallo ha cumplido con lo determinado al advertir hechos, al advertir norma, al advertir pertinencia y con ello pues determinar el porqué de sus decisiones. Ahora, en el caso López Lone y otros versus Honduras en el 2015, la Corte dice que la mera enunciación de normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas que son sancionadas en el ámbito penal no satisface el requisito de adecuada motivación. Y es que la simple enumeración de las normas o el copy y pega de la norma en la resolución, en la sentencia, en el fallo, o en la enunciación emitida en aquella decisión que debe ser motivada, pero que es una decisión oral, no es suficiente, sino que debe ser en relación con el hecho que se ha propuesto y explicar el porqué de la aplicación de esa norma al caso concreto. Y también en el caso García Ibarra versus Ecuador, en el 2015, la Corte dice que se debe demostrar, ¿verdad?, que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes. Es decir, usted no me demuestra a mí, según la Corte Interamericana, en este caso García Ibarra versus Ecuador, que usted ha sido escuchado, sino que, por el contrario, yo
como juez, le debo demostrar a usted que usted ha sido escuchado y que sus alegaciones han sido tomados en cuenta, pero no solo tomados en cuenta, sino que han sido analizados. Por todo ello, el deber de motivación, ¿verdad? Incluye no solo una motivación que va en relación a las garantías de un solo sujeto procesal, que puede ser el procesado, sino que por el contrario garantiza a ambos sujetos procesales que han sido escuchados, que sus determinaciones han sido analizadas y que una vez analizados, arribo a la decisión en virtud de aquella explicación. Y en consecuencia, ¿verdad? La garantía de motivación como tal no va ceñida solo al sujeto procesal procesado, sino a aquella víctima quien tiene derecho a una tutela judicial efectiva, quien tiene derecho a un acceso a justicia y quien tiene derecho a una verdad procesal. En consecuencia, entonces, entenderemos que la motivación es de dos vías, es decir, la motivación no es solamente una determinación de una decisión motivada que debe ser emitida y ya, sino que es una decisión que puede ser revisada por un tribunal y advertir que la decisión no se encuentra debidamente motivada. Y es que los jueces motivan sus decisiones, claro, para los sujetos procesales, claro, para la sociedad, pero también la motivan para un tribunal superior para que puedan revisar del porqué de su decisión. Esto implica entonces que el tribunal superior puede revisar el fallo y advertir si éste se encuentra o no se encuentra debidamente motivado. Pero aquí hay que hacer una especificación. Según la Corte Constitucional, ¿verdad? En sentencia 1158-17 EP, cuando hablamos de aquel cargo que, por ejemplo, puede ser propuesto en casación para decir que la sentencia no está motivada, no es un cargo simple de enunciación, ¿verdad? No es solo decir, ¿sabe qué, señor juez? La sentencia no está motivada, sino es un cargo que debe ser formulado de tal forma en que se explique el por qué la decisión no está motivada. Es decir, explicarse el por qué yo considero que existe una falta de motivación. Y en consecuencia, el juez se debe pronunciar sobre el cargo que se ha hecho alusión en la audiencia, es decir, se debe pronunciar sobre aquella determinación de falta de motivación y no hacer un test sobre la motivación que habíamos advertido antes que se había usado, sobre la razonabilidad, sobre la lógica y sobre la comprensibilidad. Si no, pues pronunciarse si la motivación es insuficiente, si la motivación es inexistente, si la motivación es aparente, el por qué la consideramos así, de acuerdo al cargo formulado por el sujeto procesal. ¿Esto qué implica entonces? Pues que se dé un argumento en relación a la alegación realizada por el sujeto procesal y que este argumento se ciña en atención pues a los parámetros que vamos a considerar para poder entender que una decisión es motivada. Y por otra parte, que la respuesta que le damos a quien está recurriendo del fallo, porque ya en esta instancia ya estamos hablando de fallos recurridos, eh, y ya estamos hablando de tribunales superiores que revisan los fallos, entonces que aquella respuesta que da el Tribunal Superior sea una respuesta debidamente motivada. Ahora, es evidente advertir pues que para que un tribunal superior pueda referirse a cuestiones inherentes al recurso como tal, por ejemplo, cuando hablamos de una casación oficiosa, es necesario que para advertir que no hay errores de derecho, aquella sentencia se encuentre debidamente motivada, porque decir que una sentencia no tiene errores de derecho, pero cuando uno la lee advierte que es incomprensible, no podría ir en relación entonces con la determinación decisional planteada por el juez casacionista. En conclusión, entonces, decimos que pues no siempre la motivación fue aquella garantía de los sujetos procesales y de la sociedad como tal.
aquella motivación de decisiones, sino que en su momento pues fue muy al arbitrio de quienes eran los jueces o quienes resolvían las controversias. Y que finalmente pues se va arribando a la necesidad de tener jueces que se apeguen más a lo determinado por las normas, que se apeguen más a los principios como tal y por ende pues que fallen de manera motivada en sus decisiones, ¿no? Que resuelvan de manera motivada y que expliquen del porqué de sus decisiones. Por otra parte, cuando una motivación no es correcta o cuando no se cumple con los parámetros mínimos de motivación, cuando una motivación no es suficiente, cuando ya lo advertimos así, vamos a decir entonces que aquella motivación es arbitraria, aquella decisión es arbitraria y por ende ilegitima la función de aquel que se encuentra en atribuciones de jueces. Vamos a advertir también que las decisiones, ¿verdad?, tienen que cumplir con parámetros mínimos de motivación que se ciñen una determinación de hecho, una determinación de derecho y la aplicabilidad para el caso concreto que se ciña la pertinencia, pero también a requisitos o preceptos determinados en la norma como tal. Por ejemplo, las determinaciones dispuestas en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal. Y voy a concluir con una frase de Martin Luther King que dice que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes. Y es que, en efecto, si una sentencia es inmotivada, es una sentencia injusta. Y con ello conlleva a la amenaza de la justicia, no solamente para los sujetos procesales, sino para la sociedad en general. Y pues muchas gracias por escucharme. Creo que estuve justa con el tiempo. ¿Qué tal, Fabio? Sí, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada. Y bueno, una vez que hemos disfrutado de la clase magistral de la doctora Mercedes Caicedo, vamos a proceder a revisar las preguntas que se han formulado en el transcurso de este live. Manuel nos pregunta, contra una sentencia inmotivada que ordena la prisión preventiva, ¿cabe recurso de apelación o de habeas corpus? A ver, las sentencias no ordenan la prisión preventiva. Las sentencias lo que imponen es una pena. Lo que ordena la prisión preventiva es una decisión oral, ¿verdad? Antes lo llamábamos autoprisión preventiva, actualmente es una decisión oral. Ante una decisión inmotivada de emitir prisión preventiva, lo que cabría, porque no cumple con los requisitos, es un habeas corpus. Sin embargo, también esta decisión puede ser apelada ante un tribunal superior advirtiendo pues que no ha estado completamente motivada, que no ha cumplido con los parámetros del 534 y puede ser resuelta dentro de este ámbito. Si se pasara los 3 días para la apelación, correspondería inmediatamente presentar un habeas corpus. Listo. En vista de que no hay más preguntas, solo nos queda agradecer a nuestra invitada por acoger este evento que contribuye a la comunidad jurídica y a la sociedad en general de nuestro país. Esperamos contar en un futuro con su presencia y que sea hasta una próxima oportunidad. Una excelente noche. Fabio, también quería destacar una situación adicional antes de despedirnos de nuestra invitada, y es agradecerle por todo el aporte brindado a través de esta clase magistral. El tema de la motivación es súper interesante, es importante dentro de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, es una herramienta para frenar el abuso de poder y también, como decía el doctor Rodolfo Vigo, incluso es un mecanismo de rendición de cuentas del juez a la sociedad. Entonces, en este sentido, hemos estado compartiendo con usted y agradecemos por su aporte, estimada doctora. En tema penal es bastante complicado el tema de la motivación, es un tema que se debería tomar con preocupación, con interés, por cuanto depende de la libertad de una persona. Y muchas veces hemos evidenciado la crisis carcelaria que existe en el momento. También diríamos así, es una causal también del hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva, por la falta de objetividad de jueces y fiscales que conocen al momento de que se empieza un proceso penal. Entonces, en este caso, usted, estimada doctora, nos ha explicado todo claro. Y creo que, Fabio, hay una pregunta adicional. Después de mi comentario, voy Sí, a así es. pasarte a la Eh, pantalla porque en este momento acabo de verificar.
Sí, Michael nos pregunta, en casación, cuando se alega falta de motivación como cargo, basta con dar un argumento razonado y justificado, sin necesidad de alegarlo como un cargo de violación de la ley. En pocas palabras, ¿no es necesario realizar la técnica casacional? A ver, vamos, primero, bueno, aprovechando lo manifestado por Luis, es importante destacar algo que se me había pasado por alto, y es que una decisión debidamente motivada, como así lo advirtió Luis, es una decisión que implica un control ante, primero, la arbitrariedad, pero es una decisión que se ciñe más a una justicia abierta. Y eso implica, pues, que el fallo pueda ser publicado, el fallo advierta el porqué de la decisión, pero en un lenguaje entendible, de tal modo que no necesitemos ser abogados para poder captar o para poder saber el porqué de la decisión como tal. Ahora, en cuanto a la pregunta propuesta, en efecto, hablamos sobre la determinación de que ya la Corte Nacional de Justicia ha advertido que cuando hablamos de un cargo de falta de motivación, no debemos ceñirlo como un cargo casacional si así lo queremos. O sea, si usted quiere hacerlo, lo puede ceñir como contravención expresa al texto del artículo 76, número 7, literal L. Es decir, aplicar la taxatividad, hacer una argumentación jurídica acorde a aquel cargo casacional y finalmente explicar la trascendencia de la falta de motivación. Implica que, en efecto, pues la decisión sea arbitraria y por ende, pues pueda ser una sentencia injusta. En consecuencia, advertir allí sí como finalmente como pretensión que la sentencia es nula, pero no lo podemos solicitar en ese caso que se declare la inocencia de quien se encuentra procesado y quien se encuentra recurriendo el fallo. En definitiva, cuando hablamos de falta de motivación en casación, no es necesario que lo aleguemos como cargo casacional, sino más bien que lo aleguemos como un cargo de falta de motivación de la sentencia. Y lo que hay que hacer allí es explicar el por qué yo considero que existe esta falta de motivación, ¿verdad? En qué parte de la sentencia está la falta de motivación, qué es lo que la sentencia no ha resuelto, por ejemplo, qué es lo que la sentencia no ha explicado de manera clara, cuáles los insumos que la sentencia ha pasado por alto y entonces allí sí solicitar la nulidad. Lo que sí hay que dejar claro es que cuando hablamos de cargo de falta de motivación, la consecuencia siempre va a ser, y no es una diferente, es la nulidad de aquella decisión, porque no cumple con los parámetros de motivación. Y por ende, pues la pretensión no puede irse de ese parámetro particular, ¿sí? Es decir, yo no puedo alegar una falta de motivación y solicitar que se ratifique el estado de inocencia, ¿sí? Lo que yo tengo que alegar es que si hay una falta de motivación, ¿por qué considero la sentencia se encuentra inmotivada? ¿Por qué la sentencia carece de motivación? Y solicitar la nulidad de aquella sentencia. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí se han dado respuestas a todas las preguntas que han formulado nuestros espectadores y ahora no nos queda más que agradecer a las personas que se conectaron a esta transmisión y sobre todo a nuestra invitada por su exposición y por todo lo que nos ha aclarado en el transcurso de esta transmisión. Queremos y esperamos también contar con su presencia en futuros eventos y eso sería todo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias a ustedes por escucharme el día de hoy y por invitarme. Un placer siempre. Una buena noche, que disfruten. Estará cargado en YouTube, Spotify y también en todos los mecanismos digitales para que ustedes puedan acceder en cualquier momento. Que tengan una excelente noche. Hasta una próxima oportunidad. Abrazos.